¿Y si toda la imagen que tienes de Jesucristo no fuera más que un espejismo tejido por siglos de fe y tradición? Piensa por un instante, la figura central de una de las creencias más extendidas del planeta, el supuesto Hijo del Altísimo, tal vez no era un hombre tangible, ni un salvador de carne y hueso, sino algo radicalmente diferente. Algo que desborda las paredes de cualquier templo, que no puede encerrarse en una cruz, ni resumirse en relatos sagrados. Esta idea desconcertante no surgió de teorías marginales ni de delirios modernos. Fue sembrada por una de las mentes más subversivas y brillantes del pensamiento humano, Baruch Spinoza. No era un filósofo convencional, ni un simple pensador de biblioteca. Spinoza fue un revolucionario silencioso, un visionario condenado por mirar demasiado lejos, por atreverse a preguntar lo que otros ni siquiera se permitían pensar. Nacido en 1632, en el vibrante pero conservador gueto judío de Ámsterdam, Baruch creció rodeado de dogmas ancestrales. Estaba destinado a una vida ordenada bajo las normas de su comunidad. Sin embargo, desde joven, algo en su interior ardía con una intensidad imposible de apagar. Una sed insaciable de verdad. Mientras sus contemporáneos repetían las escrituras como fórmulas sagradas, Spinoza escudriñaba sus grietas, preguntándose si detrás de ellas no se escondía una invención humana más que un mandato divino. Ese atrevimiento lo condenó. A los 24 años, fue excomulgado y maldecido públicamente en un acto brutal que lo desterró de su mundo natal. Pero el exilio no lo quebró. Al contrario, lo liberó. Apartado de los altares y sin cadenas religiosas, Spinoza se dedicó a construir una filosofía que desmantelaría pieza por pieza las bases mismas de la religión tradicional. Mientras las masas adoraban a un Dios paternal, omnipotente y emocional, Spinoza propuso algo devastadoramente diferente. Un Dios que no es un ser consciente, ni un rey cósmico que interviene en el destino de los hombres. Para él, Dios era la totalidad misma, la naturaleza, el cosmos, el flujo eterno de causa y efecto. No había un creador separado de su creación. No existía un trono celestial ni un juicio final. Solo un tejido infinito de existencia, sin principio ni fin, indiferente a las plegarias humanas. En su obra magna, Ética, Spinoza planteó que todo lo que existe es una manifestación de una única sustancia infinita, sin rostro, sin voluntad, sin emociones. Un Dios que no escucha, no ama, no castiga, no interviene. Las historias de milagros, redenciones y profecías, según él, eran mitologías humanas, relatos que nos contamos para darle forma y sentido a lo que no comprendemos. Ahora bien, si Dios no es un ser personal, ¿qué queda de Jesucristo? La imagen del Hijo enviado a la tierra para salvarnos se desploma bajo la lógica implacable de Spinoza. Si Dios no puede actuar ni querer, entonces no puede enviar. No puede encarnarse. No puede elegir a un Mesías entre los hombres. Bajo esta perspectiva, Jesucristo no sería el enviado divino que la tradición celebra. No sería el Hijo único de un Dios que escucha. Jesús, en la visión de Spinoza, sería un símbolo, un eco humano de una divinidad impersonal, un intento conmovedor pero ingenuo de los hombres por acercarse a lo eterno. Su revolución fue más peligrosa aún, una revolución del pensamiento. Sus tratados densos, cuidadosamente redactados para evadir la persecución, escondían dinamita intelectual que siglos después sigue haciendo temblar las bases del cristianismo. Imagina un universo donde Jesucristo no es un hombre divino, sino una metáfora viva. Un símbolo de la conexión inevitable de todo con todo. Un puente no entre Dios y los hombres, sino entre la ignorancia humana y la comprensión de que todo es uno. ¿Y si toda la narrativa de un Salvador enviado fuera solo un reflejo de nuestro anhelo de ser especiales? ¿Y si, en realidad, no hubiera salvación ni condena, sino simplemente existencia, en su estado más puro y eterno? Spinoza no negó a Jesucristo, lo despojó de las ropas de mito y lo devolvió, quizás, a su esencia más cruda y auténtica. La de ser un fragmento de lo divino, igual que tú, igual que yo,
igual que cada brizna de polvo suspendida en el aire. Lo que Baruch Spinoza plantó en sus silenciosas páginas no fue sólo una nueva manera de ver a Dios. Fue un cataclismo para todas las religiones que necesitaban un Dios que amara, que castigara, que eligiera, que salvara. ¿Estás preparado para aceptar que la historia de Jesucristo podría no ser la que te contaron? ¿Que el mayor acto de amor divino podría no haber sido una crucifixión en Jerusalén, sino el simple, inmenso hecho de existir? Pero como toda llama encendida en la oscuridad, la figura de Jesús también alumbró senderos que muchos jamás imaginaron recorrer. Allí donde las palabras oficiales repetían dogmas inmutables, comenzaron a surgir preguntas silenciosas, como raíces invisibles bajo la tierra. No eran rebeliones ruidosas, ni gestos de desafío abiertos. Eran pensamientos que germinaban en la intimidad de las almas inquietas. ¿Y si el verdadero milagro no fuera caminar sobre las aguas, sino comprender que el mar, la tierra y el propio caminante eran uno mismo? ¿Y si la salvación no viniera de un sacrificio excepcional, sino de una comunión profunda con la naturaleza de todas las cosas? ¿Y si el amor que Jesús predicó no fuese un mandato impuesto desde afuera, sino el lenguaje secreto de la vida misma, latiendo en cada átomo del universo? Así, en los márgenes del poder, lejos de los altares dorados y las catedrales resonantes, empezó a gestarse una nueva forma de ver el mundo. Una visión en la que lo divino no estaba en los cielos apartados, ni en los decretos de instituciones sagradas, sino en el corazón mismo de la existencia cotidiana. Para estos nuevos ojos, Jesús no sería ya el enviado de un trono celestial, sino el espejo de una verdad aún más profunda, que la vida, en todas sus formas, es la expresión infinita de lo sagrado. Que no existe separación entre el Creador y su creación, entre el espíritu y la materia, entre el misterio y la carne. Esta comprensión, más peligrosa que cualquier herejía pronunciada en voz alta, comenzó a susurrar en la conciencia colectiva como una brisa imperceptible, desafiando siglos de interpretaciones rígidas. No era una negación de la fe, sino su metamorfosis silenciosa. No era un ataque contra Dios, sino un llamado a descubrirlo en todo, incluso en lo que hasta entonces había sido considerado profano, banal o insignificante. Y así, sin espadas, sin ejércitos, sin revoluciones visibles, el mundo empezó a cambiar desde dentro. Una transformación tan sutil que los guardianes del orden apenas la notaron, hasta que ya era demasiado tarde para detenerla. Porque una vez que alguien comprende que lo divino no está en lo lejano sino en lo íntimo, ya no puede volver a vivir como antes. La semilla está plantada. El despertar es inevitable. Y el eco de aquella antigua enseñanza, el reino de Dios está dentro de vosotros, comenzó a resonar con una fuerza que ninguna autoridad terrenal pudo sofocar. Era el inicio de una nueva era. Una era donde la luz no descendía del cielo, sino que brotaba, silenciosa e imparable, desde el fondo mismo del alma humana. Ahora que las últimas palabras han sido pronunciadas y el eco de estas ideas aún vibra en el aire, no podemos simplemente apartar la mirada. Hemos desenterrado algo que no puede ser sepultado de nuevo. La posibilidad de que aquello que por siglos hemos venerado como una verdad absoluta, pueda ser, en realidad, un delicado espejo construido por manos humanas, temblorosas de miedo y esperanza. Observa por un instante la figura de aquel pensador solitario, no como un revolucionario que clama por derribar altares, sino como un hombre que, en el silencio de su pequeño escritorio, se atrevió a mirar de frente lo que la mayoría apenas se atrevía a susurrar. Que quizá Dios no es un rey sentado en un trono de nubes, ni Jesucristo un enviado celestial con una misión sagrada, sino que todo cuanto existe, el polvo, la sangre, el viento, la palabra, es una expresión de una misma esencia. Infinita, eterna e indiferente a nuestros ruegos. Y si esto es así, si no existe una voluntad divina que escuche nuestras súplicas ni un puente entre la carne y lo eterno que deba ser cruzado, entonces ¿qué es Jesús? ¿Un hombre extraordinario? ¿Una metáfora nacida de la desesperada necesidad humana de entender lo incomprensible? ¿Un símbolo forjado en la fragua del dolor, de la pérdida, del anhelo de que haya algo más allá de la muerte?
No es fácil sostener esta idea entre las manos. Quema. Desgarra. Porque si Jesucristo no es el Hijo de un Dios personal, si no es el mediador que rompe el abismo entre la eternidad y nosotros, entonces la cruz no es un puente al cielo, sino un reflejo del propio sufrimiento humano, elevado y embellecido por siglos de relatos, lágrimas y esperanza. Pero esta visión no busca destruir, como muchos temen. No busca arrebatar la fe, sino purificarla de ilusiones. Nos invita a reconocer que lo sagrado no necesita coronas de espinas ni milagros que desafíen la naturaleza. Lo divino, si tal palabra aún tiene sentido, se encuentra en cada instante que respiras, en cada partícula que compone tu ser, en cada gesto de amor, en cada susurro del viento. Quizás la verdadera herejía no sea negar los dogmas, sino encadenar a Dios a una imagen humana, reducir lo infinito a la medida de nuestras necesidades y miedos. Imagínalo, un cosmos en el que no hay un plan secreto, ni castigos, ni recompensas eternas. Solo existencia, vibrando en formas incesantes. En ese mundo, Jesucristo podría ser no un Salvador suspendido entre el cielo y la tierra, sino un poema viviente, escrito por la conciencia colectiva para recordar que, incluso en la oscuridad más profunda, buscamos una chispa de sentido. Esta idea no es un golpe de martillo, es un espejo. Nos muestra no un Dios que nos observa desde las alturas, sino una presencia que habita en todo, sin rostro, sin palabra, sin intención. Pero, ¿puede el corazón humano aceptar una verdad tan desnuda? Por siglos, los hombres han necesitado héroes, redentores, figuras a las que abrazarse en medio de la tempestad. Despojarse de esas figuras no es un acto de frialdad, sino una prueba de valentía espiritual. No todos están listos. No todos quieren estarlo. Y así, aquí estamos, suspendidos entre dos mundos, uno de certezas reconfortantes, lleno de imágenes sagradas y promesas de redención, y otro de preguntas abiertas, de un misterio que no responde a nuestras súplicas pero que nos invita, silenciosamente, a formar parte de su inmensa danza. Jesucristo, entonces, podría ser ambos, el Salvador de la tradición y la metáfora eterna del espíritu humano buscando su reflejo en lo infinito. No se trata de reemplazar una fe con otra. No se trata de destruir, sino de ampliar. De ver que, quizás, la historia que hemos contado una y otra vez no era una mentira, sino una verdad simbólica, tan profunda que su significado literal era apenas la superficie. ¿Y tú? ¿Dónde te sitúas? ¿En el refugio cálido de las certezas heredadas? ¿O en el abismo vertiginoso de un misterio sin rostro, sin nombre, sin límites? Esta no es una batalla entre el bien y el mal, entre la fe y la razón. Es un diálogo interno, una confrontación inevitable entre el deseo humano de encontrar sentido y la posibilidad de que el sentido no nos sea dado, sino que debamos construirlo, como arquitectos de nuestro propio significado. El desafío que late aquí no es menor. ¿Serás capaz de cargar el peso de una existencia sin garantía de redención? ¿Podrás ver en cada hoja, en cada latido, en cada muerte, la presencia de lo eterno, sin necesitar un Salvador que camine sobre el agua para demostrarlo? Al final, el verdadero milagro tal vez no fue el que narran los evangelios, sino la capacidad humana de crear belleza, esperanza y consuelo a partir de un universo indiferente. Un milagro silencioso que no necesita ser reconocido por los cielos para ser real. Mira a tu alrededor. La vida, con su crueldad y su ternura, con su fugacidad y su esplendor, ya es un acto sagrado. No necesitas buscar más allá. Todo lo que eres, todo lo que ves, todo lo que amas y todo lo que pierdes, es, ya, la manifestación de ese misterio absoluto que algunos llamaron Dios, y que otros, en un susurro, se atrevieron a imaginar sin trono, sin rostro, sin nombre. Y en ese susurro, quizá, resuena la verdad más profunda de todas.